Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas allí donde os halléis, porque hay gente de muchísimos lugares del mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé si habrá alguien por ahí ya con la noche, pero bueno, sea como sea, sed bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo Máster Consciencia y Ser, una nueva charla gratuita y en abierto que dará lugar al segundo de los módulos dentro de lo que es el máster online y titulado El ser humano en el nuevo paradigma, ¿no? Pero antes de comenzar el fin de semana, siempre sabéis que los jueves por la tarde aquí en España nos gusta abrir boca, ¿no? Abrir boca, y en esta ocasión va a ser a través de una amiga muy especial, una amiga que nos acompaña desde el principio del proyecto, ¿verdad, Helen? Y es una amiga que realmente está viviendo todo este despertar de conciencia de una forma muy cercana, muy cercana. Helen es, para que lo sepáis en términos académicos, una médico psiquiatra. Ella, bueno, estudió medicina en Venezuela, pero finalmente hizo su especialización aquí en Madrid y aparte de ser una persona con un corazón tremendamente generoso y acompañarnos en este proyecto, como os decía desde el principio, hoy nos va a hablar de un concepto que a lo mejor alguno de vosotros no conocéis. Este concepto se denomina la K. K en inglés, la K es de knowledge y viene a referirse al amor por el conocimiento, ¿no? El amor por el conocimiento o la capacidad incluso para tolerar la incertidumbre, ¿no? Ella nos lo va a desarrollar muchísimo mejor en un breve espacio de tiempo, unos 50 minutos. Como siempre, dejaremos unos 10 minutos restantes para que vosotros podáis comentar o preguntar a la ponente de hoy. Agradecer como siempre, bueno, pues a todo el soporte técnico, a Laura, María José, por hacer toda la labor de difusión, por estar allí de manera logística, y yo creo que sin más dilación vamos a dar paso para no comerme más minutos porque el espacio que tenemos es breve y creo que Helen en este sentido tiene algo muy importante que aportar. Así es que cuando quieras, amiga, te doy la palabra y comenzamos. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. La verdad es que hay personas muy, muy especial quienes están aquí el día de hoy y me hace sentir que esta charla va a ser bastante trascendental, no solo para ustedes, sino para mí, de forma personal. Así que muchas gracias. Antes que nada, voy con la parte tecnológica para compartir esta pantalla. A ver, estamos bien ahí, ¿verdad? Pueden ver todos la presentación sin problema, ¿correcto? Sí, se ve muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esa presentación. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la K, ese amor por el conocimiento. Y la presentación que acabas de dar, yo creo que es bastante realística a lo que hemos vivido tú y yo, de cómo podemos manifestar las cosas que estamos pensando o que deseamos por un montón de tiempo. Y es que, como él estaba explicando, ya va un momentito. Ajá. Yo comencé a hacer medicina en Venezuela, luego me fui a Londres a hacer ciencias biomédicas, es decir, la parte más dura de la medicina, neurociencia en el cerebro, y luego me vine para España a hacer la parte de psiquiatría y aquí hice también la parte de psicoterapia relacional. Pero siempre me había interesado lo que era la física cuántica, eso me llamaba un montón la atención, pero con todos estos estudios era imposible tener el tiempo físico de poder dedicarle el tiempo pues a estudiar esta área, nuevos conocimientos pues para mí. Y tanto es así que el que se materializa por estos días es Julio, y él es el que me contacta al inicio de estos proyectos para poder ser una de las profesoras en este máster que él ha creado, que realmente soy más alumna. Esta es la única clase que yo doy para impartir conocimientos, pero el resto de los conocimientos los adquiero yo
con el resto de los compañeros magníficos de todo este máster que van a disfrutar a lo largo de este año. Y bueno, con esto vamos a comenzar con lo que es la conferencia del día de hoy. Esta K, acuñada por Wilfred Bion, viene por una historia biográfica también de él. Wilfred Bion es un psicoanalista inglés, llega a ser presidente de la Sociedad Psicoanalítica en Londres por varios periodos, que nace en India, en Mathura, en esta ciudad tan colorida. Él describe que esos primeros 8 años de vida fueron unos años muy, muy felices, pero en ese momento la cultura era de que eran enviados a internados en Inglaterra. Él era hijo de un indio que trabajaba para la corte pues, británica, y por eso los niños tan jóvenes eran enviados a unos internados allá. Él describe que el internado fue una etapa bastante triste de su vida porque había muy pocas visitas de sus padres y él tenía siempre una mirada bastante especial, escribía desde muy joven sobre represión social, tenía esa sensibilidad sobre el mundo. También era bastante líder, fue líder en lo que sería natación y waterpolo, y durante las 2 guerras fue condecorado también como héroe de guerra. En sus libros que escribió vemos de que estas vivencias durante la guerra están presentes en las teorías de grupo que él escribe posteriormente. Cuando empieza la parte de la universidad, decide estudiar historia en Oxford, y no solamente se acabó con historia, sino que decide estudiar medicina en University College London, termina la carrera de medicina y lo llama la atención esa área nueva que está sucediendo, un poco mística para el momento, que era el psicoanálisis. Este psicoanálisis lo realiza en la clínica de Tavistock, y como estamos viendo a lo largo de su trayectoria, pues una persona con una K bastante elevada que quiere seguir aprendiendo y quiere seguir ampliando pues, todos estos conocimientos. En Tavistock tiene a su tutora, su mentora, a Melanie Klein. Melanie Klein era una psicoanalista muy, muy famosa para ese momento, quien acuña el término pulsión epistemofílica. Para ese momento, quien lideraba todo el psicoanálisis en el mundo era Sigmund Freud, como todos conocemos. Y Sigmund Freud planteaba que habían 2 pulsiones. Las pulsiones para la vida o las pulsiones para la muerte. Las pulsiones para la sexualidad o las pulsiones para la agresividad. Las pulsiones para la creación, las pulsiones para la destrucción. Pero se quedaba en esa bipolaridad, en solo 2. Melanie Klein dice, yo creo que hay una tercera que veo por mi trabajo que he realizado con niños, que no veo que únicamente estén estas 2 pulsiones, sino que veo que hay una tercera, que es la curiosidad. ¿Por qué hay niños más curiosos que otros? ¿Por qué hacen preguntas más que otros? ¿Por qué otros se quedan menos activos y hacen solamente lo que les pide el mundo, mientras que otros tienen una llama interna y quieren hacer las cosas pues, por su propia voluntad y saber un poco más? Y es por ello que ella acuña este término de pulsión epistemofílica, que significa literalmente amor por el conocimiento, amor por el saber, esa curiosidad. Y su discípulo y posterior colega, Wilfred Bion, decide profundizar sobre estos estudios de la K. Y dice, yo quiero cuantificarla. Entonces agarra la K de knowledge, justamente dice, y quiero medir esa K. ¿Cuántos tienen más una K positiva y cuántos tienen una K hacia más negativa? Y se da cuenta de que no solamente es el amor por el saber, el amor por el conocimiento, que tenga un alto nivel de curiosidad, sino que hay niños que pueden tolerar lo no conocido, que hay personas adultos que pueden tolerar mejor la incertidumbre que otros, porque unos caen en la angustia y necesitan saber concretamente qué es lo que va a suceder posteriormente, y porque hay personas que pueden tolerar no saber qué es lo que es posteriormente, sino estar abiertos a recibir esas informaciones. Entonces él dice también de que esta pulsión no es un conocimiento que es únicamente adquirido por un conocimiento intelectual, sino que este conocimiento tiene que ser vivido, tiene que ser experiencial, no es una acumulación de conocimientos teóricos, sino que son vivencias compartidas. Entonces él explica también que hay varias fuerzas que te pueden llevar a tener una K positiva y una K negativa. La K positiva, él destaca que la primera fuerza es la fuerza del amor, love, L de love.
Él dice que el amor es lo opuesto al miedo. Mientras más amor haya dentro de la persona, más puede tolerar la incertidumbre, aunque exista el miedo. Mientras que si tenemos una mayor cantidad de miedo y menos amor, entonces nos baja la K a un estado negativo, donde existe la envidia, esa sensación de querer destruir al obrar del otro, o ese miedo que te destruyan a ti, nos lleva hacia un polo negativo. Y también existe, pocas personas, pero sí existe, una pulsión que es de la H de hate, y esto sí sería más cercano a lo que sería la pulsión de muerte de Freud, que es un odio a la realidad, al conocimiento, a la vida. Y eso nos llevaría también hacia el polo negativo. Entonces, bueno, nos quedamos aquí principalmente con la L de love, y ya veremos posteriormente cómo podemos aumentar esta L de love con todas las demás conexiones. Y lo primero para poder aumentar nuestra K es preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Quién soy yo dentro de mi familia? ¿Quién soy yo a nivel vocacional? Y la introducción del día de hoy del máster es justamente al módulo del ser humano, que van a profundizar este fin de semana con Julio en ese ¿quién soy yo? Y ese quién soy yo no se puede encontrar únicamente solo con nuestros cuestionamientos o nuestras lecturas. Esto tiene que ser de forma relacional. Nuestro self se desarrolla en la mirada del otro. Nuestro self se desarrolla en esa unión entre los dos cerebros, entre esas neuronas espejo. Y Bion acuñaba de que la K no solamente era una búsqueda por el conocimiento, sino una búsqueda también para buscar soluciones creativas a los problemas. Las personas que tienen una K positiva no se enfocan en los problemas, sino se enfocan en las soluciones creativas a los problemas. Y en el proceso de creativo, decía Bion, que se desmantela la teoría o las creencias, o sea, todo lo que sabemos, caerse eso en pedazos, se genera una sensación de caos. Para el ego de todo lo que nosotros hemos aprendido y que de repente se desplome todo lo que nos han enseñado, eso genera una sensación de catástrofe. Pero si llegamos a tolerarlo, entonces pueden haber nuevas asociaciones, nuevas ideas que surgen, que se entrelazan y crean una nueva solución. Esto lo vemos muy frecuentemente en los emprendedores que continuamente están buscando soluciones a problemas que están en el mundo y de esa manera innovan. Y uno de los mayores exponentes de la creatividad como tal es alguien que sigue posteriormente a Bion y se llama Donald Winnicott. Donald Winnicott también es médico psiquiatra y posteriormente hace pediatría y también realiza psicoanálisis. También llega a ser presidente en varios periodos de la Sociedad Psicoanalítica de Inglaterra y él enfoca todo su trabajo en la edad predípica, en la edad que es de 0 a 3 años. Y Winnicott nace en una cuna bastante acomodada, es el tercero de 3 hermanos con 2 hermanas mayores, pero su madre sufre de continuas depresiones cuando él tiene la infancia. Entonces, durante su infancia, él intenta rescatar a su madre de la depresión mediante poemas, mediante tocar el piano, mediante el ballet, mediante hacer distintas actuaciones. Y es por esto que él tiene esa fijación en cómo buscar que ser una persona creativa. Él decía, no estar muerto no es suficiente para estar vivo. ¿Qué es lo que hace que valga la pena vivir? Y son de estas preguntas los que nacen la creatividad, el interés por la creatividad de Donald Winnicott. O sea, la definición de crear en el diccionario, en sí en específico, es traer a la existencia. Y para Winnicott, la creatividad es el hacer que surge del ser. Es decir, primero tenemos que sentir que existimos, y no solamente sentir que existimos como un ente consciente, sino como en nuestro obrar. Él decía que para poder sentirnos vivos tenemos que tener una obra en esta vida que nos toca en este momento. Entonces, la vida solo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo. Y él comentaba que el universo
le ofrece la posibilidad a todos de vivir creativamente. Es decir, no es que se nace con un talento para vivir creativamente, no, no, no. Todos tenemos la capacidad para vivir creativamente. Y para poder crear, él comentaba que deberíamos desarrollar lo contrario a la percepción, más bien una apercepción, a poder ver todo de una forma nueva todo el tiempo, como hacen los niños. Claro, esto es un insulto al ego que hemos venido enseñándoles durante todo este tiempo con lo que hemos aprendido de nuestros padres, en la escuela, de la sociedad, de nuestros 5 sentidos. Cuando ya tenemos una asociación directa, ¿cómo podemos pasar de esa percepción a una apercepción? Y bueno, esto me recuerda una anécdota que decía con mi hija pequeña, con Clementina, que antes de que entrara al colegio, ella siempre le encantaba la luna, y a la pelota le decía luna, y a mí me parecía lo más bonito, me fascinaba que me decía, vamos a jugar con la luna, y no quería corregirla. Evidentemente, ya cuando pasa al colegio, le enseñan que una pelota es una pelota, y me alegro porque le enseña, pues le amplían su vocabulario. Pero también me entristecí de decir cómo ya los límites de la realidad en este 3D hacen que esto ya no sea una luna, no sea su capacidad de crear, sino esto es esto. Entonces Winnicott comentaba que lo contrario a vivir creativamente es vivir reactivamente. Y vivir creativamente son aquellas personalidades complacientes, aquellas personalidades que únicamente viven para responder a los estímulos de los que les pide el mundo. No hay una actividad motivada dentro de ellos que predomina. Es como que si tuvieran ese impulso adormecido, como que si no estuviera, como que si esa semillita no se ha encendido. Y decía que a estas personas tú les retirabas todos los estímulos del mundo y es como si el individuo ya dejara de vivir. Entonces, la sumisión, comentaba, era como que si yo estoy aquí para hacer lo que se necesite de mí, no se me ocurre nada si no me dicen qué hacer. Entonces, estas personas acuden a consulta no porque sienten que están viviendo como personas sumisas, sino por una sensación de futilidad, una sensación de vacío, una sensación de no tengo un propósito en mi vida. Por supuesto, todos tenemos que vivir reactivamente con las expectativas del mundo. O sea, no podemos vivir creativamente en un 100%. Estamos en un plano 3D y tenemos que pagar las facturas, estamos dentro de una sociedad, tenemos que saber cuáles son los límites de la realidad en estos momentos. Pero para que uno pueda sentir que es creativo, la actividad motivada debe predominar sobre la actividad reactiva. Incluso en los trabajos más rutinarios podemos ser creativos. De hecho, en los momentos donde hay mayor aburrimiento es donde podemos tener esa imaginación muchísimo más a flote. Y es que esta capacidad de crear el mundo, esa creatividad, viene de algo que en el rigor pertenece a la experiencia infantil, que es esa capacidad de crear el mundo. El bebé, el niño, cree que él puede crear todo lo que está presente de él. Y aquí, como hablábamos antes, no se necesita ningún talento. Esto es una experiencia universal, que lo único que se necesita es tener unos padres, unos cuidadores que sean capaces de leer nuestras necesidades y que nos permitan explorar el mundo y que nos acompañen en los momentos que nos caemos o que busquemos distintas alternativas y que todo sea en un ambiente sin miedo. Winnicott también acuña este concepto de zona transicional. Es una zona en la que convergen el mundo psíquico con el mundo exterior. Entonces tenemos aquí este intermedio del mundo exterior y el mundo interior, donde existe esa zona transicional, que en la adultez está la cultura. Es una zona incuestionable, donde se permite la paradoja y donde se permite en el juego, no solamente en el niño, sino en el adulto. Aquí vemos como un niño sabe que eso es un palo de escoba, pero a la misma vez puede jugar que es un caballo. Y nosotros podemos decir que podemos sentir eso también cuando vamos al cine, que sabemos que es una película, pero nos podemos meter de lleno 100% y poder sentir lo que están sintiendo pues, en la película. Entonces la idea es poder ampliar ese estado transicional, ese espacio transicional en nuestro espacio diario. Y es que la capacidad de jugar es un hito en el desarrollo. Si un niño o un adulto no saben jugar, eso significa que se ha detenido una etapa en el desarrollo.
ya que el juego nos permite utilizar diversas hipótesis y diversas preguntas, aumentando así nuestra K, y podemos tolerar tener distintas respuestas. Aquí no existen los errores. O sea, podemos probar distintas soluciones riesgosas y no hay miedo al resultado. Y es que nos lleva esto al proceso primario. Freud describía que había dos procesos psíquicos. El proceso primario es aquel que se presenta más en los bebés, en los niños, y en los adultos en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. En este proceso prima el principio del placer. No existe una cronología en el tiempo. Aquí el presente, pasado y futuro se entremezclan. Una misma persona puede ser múltiples personas a la vez. Aquí pueden haber distintas soluciones a la misma vez. Puede existir la paradoja al mismo tiempo. Mientras que el proceso secundario rige el principio de la realidad. Aquí sí hay un orden cronológico en el tiempo. Aquí una persona puede ser únicamente una persona. Aquí es solamente pues esta solución como tal. Entonces, el juego nos lleva a poder estar en ese principio, este proceso primario. Y él decía que, bueno, soñar después, despierto es como una cualidad del juego, que son pequeñas correcciones a la realidad en sí. Y es en el jugar, y únicamente en el jugar, donde el niño descubre cómo puede ser creativo y cómo puede desarrollar su personalidad. Y solamente podemos concebir cuál es toda nuestra personalidad cuando estamos siendo creativos. Entonces, para poder descubrir nuestro self, necesitamos ser creativos. Y para poder ser creativos, necesitamos poder sentir que estamos jugando, incluso en la adultez. Y para terminar con Winnicott, esta frase decía: oh Dios, haz que esté vivo cuando muera. Y con esto volvemos a Wilfred Bion. Resulta que Bion llega a la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica de Inglaterra, como ya comentamos, que sería como que el puesto más alto, lo que más buscas, pues, llegar a nivel intelectual de toda tu carrera, pero continuaba esa búsqueda por el saber y no le terminaban de satisfacer estas cuestiones teóricas. Su K era tan elevada que decide buscar conocimiento en Oriente. Entonces se va a Oriente y empieza a buscar más por la parte del misticismo. Sus colegas empiezan a criticarlo, incluso llegan a decir si se ha psicotizado, todo esto. Así que Winnicott dice, bueno, ya creo que mi tiempo en Inglaterra ha terminado, y a los 71 años decide aventurarse e irse a California. Se va a Los Ángeles con su segunda esposa, su primera esposa muere después del parto, y tiene 3 hijos. Así que a los 71 años, es como si tuviera una segunda vida, se va para Los Ángeles, y ahí empieza a describir esta teoría de la transformación, que él mismo decía que era muy difícil de poner en palabras. Y empieza a describir lo que sería la O de oneness. Si la K es la K de knowledge, decía que la transformación es pasar de la K a la O de oneness. Entonces deja completamente el psicoanálisis y se dedica a esta nueva teoría de la transformación. Y él comentaba que la materialidad corporal como tal es un engaño de creernos seres individuales, o sea que creemos que tenemos que estos son nuestros límites, y cuando él ya ve que en realidad todos somos uno. Bion describe que el estado de O es un estado místico, es un estado muy parecido al proceso creativo que siente un artista cuando tiene esa capacidad de sentir y de comprender la unicidad con el todo. Él decía que la comunicación será transpersonal, incluso siendo psicoanalista, ¿no? Donde la palabra es su herramienta de trabajo. Él decía que ya no se iba a necesitar la palabra, ya que el lenguaje es limitado, que el lenguaje distorsiona la verdad. Decía que el lenguaje se iba a transmitir de persona a persona, sin necesidad de tener ese límite de la palabra. Y él decía que la percepción, igual que comentaba Winnicott, ciega lo genuinamente nuevo. Él invitaba de nuevo a poder estar en el estado de la apercepción. Decía que si el observador puede desistir de la irritable búsqueda del hecho y la razón, bueno, es algo que nos han llevado toda la vida, ¿no? A
comprender las cosas racionalmente, y esto de repente es como que todo lo contrario, no busques todas las cosas racionalmente, suspende las operaciones normales de la memoria y la percepción. Entonces, de esa forma, si podemos sostener eso, es que pudiéramos hacer la evolución de la K a la O. Ahora bien, para poder llegar a O, tenemos que pasar por la K, o sea, tenemos que tener un alto nivel de búsqueda del conocimiento intelectual para que después pasemos a este conocimiento experiencial y después lograr, o paralelamente, poder suspender estas operaciones de la percepción y poder sentir esos progresos, esos pequeños pasos al estado de O. Él comentaba que una de las mejores formas para poder apercibir la información del universo es mediante la meditación, donde podrán profundizar la meditación pues, en este máster en sí. Y él explicaba que esos momentos, cuando se llegan a O, son momentos turbulentos, no son momentos agradables, porque son momentos que pueden amenazar con perder el anclaje a la narrativa segura del día a día, de que estamos todavía en el 3D. Por eso es tan importante poder tener una K elevada y tolerar esos estados de incertidumbre. La verdad no se puede experimentar intelectualmente. Debemos buscar con una K elevada para conocerla y convertirnos en ella. Y solo allí llegamos al estado de O. Winnicott permanece los últimos 10 años muy fructíferos en Los Ángeles. Es muy conocido en Estados Unidos con esta nueva teoría de la transformación. Y no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Y comienza a dar conferencias en Brasil y en Argentina, es donde tiene mayor influencia. A los 81 años se enferma de cáncer y decide regresar a India, ¿no? A su tierra natal, pero primero pasa por Oxford, donde muere a los 81, y bueno, ¿regresó a la India o no? Y con todo esto, vosotros ya me diréis, vale, fenomenal, conocemos lo que es la teoría de la K, nos estás hablando de Winnicott, de Bion, el proceso de pasar la K a la O, pero ¿cómo lo hacemos en la forma práctica? Ya que solamente esto es la parte de la teoría. Pues lo primero es saber cómo está su estado de K actual. Y si vosotros estáis el día de hoy, jueves, en esta conferencia, esto quiere decir que ya tienen una K elevada. Y por las personas que están rodeadas, sin duda también tienen pues una K elevada. Saber que la K es dinámica, es decir, que podemos tener una K elevada en estos momentos, pero podemos pasar a tener una K negativa. Podemos pasar de un estado donde tenemos estas asociaciones muy fáciles, donde nuestro pensamiento es veloz, a pasar a un empobrecimiento psíquico. Y allí hay que ver con quiénes nos estamos reuniendo, quiénes son las personas que estamos al lado. ¿Será que estamos más impregnados, más de miedo en este momento que de amor? ¿Qué es lo que está primando en nuestra vida? Entonces es muy importante no solamente conocer nuestra K actual, sino nutrir la K, buscar distintos estímulos, y principalmente son las personas con quienes nos rodeamos que nos van a llevar a un polo positivo de la K. Y también poder favorecerlo mediante un ambiente facilitador. Esto lo conocía muy bien María Montessori, que ahora en unos minutitos hablaremos de ella. También poder buscar nuestro propósito de vida, que es con el Ikigai, y ver cómo son estos cambios biológicos en neuroplasticidad, que esto es el siguiente todo lo que vamos a conversar. María Montessori, que ya vosotros todos lo conocéis por sus teorías a nivel de la educación, fue una médico psiquiatra y educadora italiana que concibió mediante el trabajo con sus alumnos que no solamente lo que les daba cognitivamente para aprender era lo que consolidaban, sino que el ambiente que generaba alrededor era lo que favorecía si ese aprendizaje se hacía más constante en el tiempo y se hacía con mayor velocidad. Y ella vio que mientras tú introducías mayores elementos de belleza, de estímulo por el conocimiento, de música, de arte, de plantas, y bueno, en los niños en específico de hacerlo a su tamaño, es decir, que podían tener accesibilidad directamente, mayor se favorecía el aprendizaje. Ella comentaba que estos principios y este orden es como nuestro cerebro está diseñado. Si la casa la tenemos en orden, nuestra cabeza entonces está en orden y puede aprender con mayor facilidad y mayor seguridad.
Y aquí llegamos a el Ikigai, porque todo esto estamos viendo que en realidad estamos hablando de lo mismo y nos estamos yendo ahorita a Oriente. Entonces, ¿qué sucede en Oriente? Dan Burton es un investigador de National Geographic que se puso a buscar cuáles eran las zonas azules del mundo. Las zonas azules del mundo son aquellas zonas donde existen mayor cantidad de centenarios concentrados con una mejor calidad de vida. Y él encontró que el lugar donde mejor vivían las personas de más de 100 años resulta ser en una isla pequeñita de no más de 3.000 habitantes en el sur de Japón, una islita llamada Okinawa. Y cuando va para allá, encuentra de que efectivamente pues, cumplían todo lo que ya todos sabemos en general, ¿no? Una muy buena alimentación, mantenían el ejercicio diario, buenas relaciones con sus familiares, tenían una buena red social, pero resulta que también le decía, es que yo tengo mi Ikigai. Dice, pero ¿cómo que tú tienes tu Ikigai? ¿Qué significa tener tu Ikigai? Y Ikigai significa Iki vida, y Gai propósito de lo que uno espera. Entonces, estas personas tenían su propósito de vida. Y para ello les quiero contar una pequeña historia. Cuenta una historia japonesa que hace muchísimos años en el antiguo Japón, en las afueras de la ciudad de Osaka, había una mujer agonizando, víctima de una terrible enfermedad. Durante una noche de tormenta, la mujer cayó en un profundo, profundo sueño. En medio de aquel sueño y aquella oscuridad aterradora, la mujer escuchó una voz que le dijo: mujer, te haré una pregunta. Si la contestas, regresarás sana a tu vida actual. La mujer, ante semejante reto, no tuvo otra opción que aceptar, y a continuación, esto fue lo que la voz le preguntó: ¿quién eres tú? La mujer, totalmente desconcertada, respondió de inmediato: yo soy la mujer del alcalde. Y la voz le dijo: no te pregunté quién es tu marido, te pregunté quién eres tú. Yo soy la madre de mis 3 hijos. No te pregunté de quién eres madre, te pregunté quién eres tú. Yo soy la profesora de la escuela del pueblo. No te pregunté la profesión, te pregunté quién eres tú. La mujer hizo una pausa y después una reflexión. La mujer logró entender lo que le estaban preguntando y esto fue lo que contestó: yo soy quien se levanta todas las mañanas con amor para estar con mi marido, para cuidar a mis hijos y para nutrir la mente de los niños de la escuela. En ese momento, la mujer se despertó completamente curada y con una sensación de plenitud absoluta. Esa mujer había encontrado su Ikigai, su razón de existir. Y con esta parábola podemos pasar a lo que sería algo más práctico, a preguntarnos cómo puedo yo encontrar cuál es mi propósito de vida. Pues en consulta traemos esto y esto sería solamente pues, el inicio de cómo podemos buscar nuestro Ikigai. Y aquí vosotros podéis pensar cómo responder estas 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué amas tanto en hacer que pudieras hacer todos los días de tu vida sin aburrirte? 2. ¿Qué habilidades naturales tienes? ¿Qué te sale fácil naturalmente? 3. ¿Qué es lo que te podían pagar? ¿Qué es lo que otras personas pudieran contratar tus servicios? 4. ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que puedo aportar yo para mi comunidad? Si cada uno de vosotros puede contestar esas preguntas y fluyen, eso quiere decir que están en su Ikigai. Porque ¿qué pasa? Si hacemos lo que amamos, si hacemos lo que somos buenos, si hacemos lo que nos pueden pagar, pero si no hacemos lo que necesita el mundo, entonces vamos a estar muy contentos en nuestro trabajo y vamos a ser fructíferos en nuestro trabajo, pero va a llegar un momento en que vamos a estar vacíos, en que nuestros empleados no van a tener un propósito de que están generando mayor riqueza a la comunidad. Y si hacemos lo que necesita el mundo, lo que somos buenos y lo que nos pueden pagar, pero no lo que nos amamos día a día, va a llegar un momento que detestamos nosotros mismos ir al trabajo que vamos a hacer
empleados de nuestro propio empleo. Si hacemos lo que amamos, lo que necesita el mundo y lo que nos pueden pagar, pero no somos buenos en ello, eventualmente esto va a fracasar porque necesitamos tener un talento para poder tener una destreza. Y si hacemos lo que necesita el mundo, lo que amamos, lo que somos buenos, pero no nos pueden pagar por ello, eventualmente se caerá en el tiempo, no llegará a ser sustentable, a menos de que sea una fundación sin ánimos de lucro como tal. Pero si queremos que esto sea a lo largo del tiempo y nos genere una riqueza para poder seguir, necesitamos ver también cómo nos pudieran pagar por ese servicio. Y aquí llegamos a finalizar con lo que sería el cambio neurobiológico en nuestro cerebro. Entramos con Joe Dispenza. Yo creo que Joe Dispenza sería la analogía de lo que fue Wilfred Bion al principio de los 1900, sería Joe Dispenza aquí al principio de los 2000. Joe Dispenza es un neuropráctico, un quiropráctico americano, quien tuvo un accidente en California. Le estaba montando bicicleta en una de las autovías y un autobús se lo llevó por delante. Tiene una lesión medular bastante complicada que necesita una operación, una intervención quirúrgica como tal. Él en ese momento se niega a llevar esa operación quirúrgica y decide poner todo su esfuerzo en ver cómo puede buscar de forma alternativa regenerar esos axones de esas neuronas que se habían diseccionado para poder tener una buena conexión y poder caminar de nuevo. Bueno, pasó múltiples meses en cama, en distintos trabajos muy intensos que él ya explica posteriormente cómo los hace, y actualmente es una persona de los mayores exponentes en poder hablar cómo se puede hacer una nueva generación, pues no de las neuronas en sí, sino de las dendritas, la neuroplasticidad, mediante todo este trabajo a nivel de la visualización y a nivel de la meditación. Y él se basa en un principio de neuroplasticidad. Este principio de neuroplasticidad lo describe Eric Kandel, quien fue premio Nobel de Medicina, y él encontró que las neuronas que disparaban juntas se conectaban juntas. Esto lo describió mediante unos experimentos que él está buscando de cómo funcionaba el hipocampo. El hipocampo es la zona del cerebro que utilizamos para la memoria a largo plazo, para el aprendizaje como tal, para qué es lo que se queda en el cerebro para siempre. Y él veía que si tú tenías dos neuronas a la misma vez, con dos asociaciones, y las disparas a la misma vez, se crean nuevas conexiones dendríticas unas con otras y nuevos conectomas, es decir, se creaban unas proteínas que unían una neurona con la otra. Entonces no necesitaba aquí multiplicar las neuronas, sino que lo que se multiplicaban eran esas dendritas, esos brazos, esas conexiones que podían hacer ese cuerpo neuronal. Y esta asociación de neuroplasticidad lo podemos ver con la historia de los dos lobos. Esta historia comenta que era un chief, un Cherokee chief, que se fue con su nieta al tope de una montaña, y le comenta que él ha tenido un sueño, y que en ese sueño tenía dos lobos internamente que estaban batallando. Un lobo se llamaba egoísmo, resentimiento, rabia, miedo. Y otro lobo se llamaba compasión, alegría, esperanza, amor. Y la nieta, con una curiosidad muy genuina, le pregunta: abuelo, ¿y cuál de los dos lobos ganará? Y él le responde con tranquilidad y sabiamente: ganará el lobo al que tú alimentes. Y así es como se consolidan nosotros los circuitos de neuroplasticidad. Si nosotros alimentamos aquellos pensamientos negativos, se hacen unos circuitos automáticos que hacen que posteriormente yo pueda enfadarme así de más rápido. Quienes no se han acostado en la noche pensando en algo injusto que haya sucedido ese día y me recreo, y me recreo, y me recreo en ello. Pues lo que están haciendo es que ese circuito se consolide y sea cada vez más fácil yo poder enfadarme. Mientras que si hacemos lo contrario, justamente recrearme en las cosas maravillosas que nos han podido suceder durante el día y entrar en ese estado de agradecimiento, también podemos consolidar esos circuitos y cada vez será más fácil para nosotros
poder entrar en ese estado de agradecimiento, en ese estado de compasión, en ese estado de poder lo maravilloso, de poder ver lo maravilloso que es la vida. Y para poder hacer esto, podemos apelar por nuestro sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de las emociones de nuestro cuerpo. La corteza, que es lo que está arriba, se encarga de los pensamientos en sí, pero el sistema límbico son las emociones y funciona como un pegamento. Mientras más nosotros le pongamos emociones a esos pensamientos, más se consolidan en nuestro hipocampo. Entonces, saber que todos los recuerdos, todo aquello que nosotros aprendamos, si le podemos asociar emociones, van a permanecer dentro del sistema, nuestro sistema, mucho más potente que cualquier otro que no tenga una emoción asociada. Y con esto vamos a terminar comentando que actualmente la inteligencia no se mide por qué tan grandes son nuestros núcleos grises, como antes se podía medir. A ver, qué tan grandes tiene esos núcleos grises del hipocampo, qué tan grandes tienen núcleos grises que están en la corteza prefrontal. Ahora se está viendo que la inteligencia es por la sustancia blanca, por lo que se llaman los conectomas. Es decir, cómo se comunica nuestro cerebro, qué tantas ramificaciones tiene, qué tantos amigos tienes, qué tantas carreteras de unión tiene. Y esto, quiero cerrar con esto, porque nuestro mundo interior, nuestras neuronas, nuestro cerebro, se comporta como nuestro mundo exterior. Mientras más relaciones fructíferas tengamos en nuestro exterior, más plenos somos nosotros. Y esto se refleja en nuestra biología. Mientras más conexiones tengamos en nuestros múltiples núcleos cerebrales, más conectomas y más velocidad de procesamiento vamos a tener. Y con esto les doy la bienvenida al módulo de Ser Humano con nuestro profesor y director del máster, Paulo Bogiat. Y terminamos con el lema de este máster: sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Helen. Si quieres puedes dejar de compartir, así nos vemos. Perfecto. Bueno, me ha encantado, obviamente, como siempre, escucharte, y mira que ya son unas cuantas. Ya son unas cuantas, pero siempre viene bien refrescar e ir conectando de nuevo esos conectomas, esos axones, para que todas estas neuronas sigan refrescándose, y de eso se trata al final, aumentar nuestro nivel de conciencia, que para mí es aumentar la K, esa K, ese amor por el conocimiento, ese ascender y trascender hacia el modo de creatividad y entrar en modo flow, ¿no? Como los artistas, va determinado precisamente por esa inquietud, ¿no? De querer crecer, de querer espiritualizarse y mantener al ego a raya, sabiendo que obviamente el ego es una herramienta fundamental para nuestro propio desarrollo aquí, ¿no? Por supuesto. Lo ha dicho Helen, nuestra frase estándar, nuestra frase insignia, por decirlo de algún modo, es esta de Gandhi: sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Y bueno, veo aquí en el chat a Nerea dándote las gracias con letras mayúsculas. Helen, qué interesante escucharte. Gracias. Se abre un turno de preguntas que bien puede ser o por el chat, si queréis, o, oye, el más lanzado o lanzada, si quiere abrir cámara y micrófono, nosotros estamos encantados de escucharos. Así es que cuando queráis. Venga, para calentar motores, una pregunta casi insignificante. Eres una magnífica comunicadora y ha habido un lazo fantástico de lógica que es captada incluso por gente poco cultivada, a lo mejor, como podría ser yo o mucha gente. Pero me quedé colgado con que al principio hablaste de la física cuántica. Y yo he estado los 3/4 de hora diciendo: ahora sale lo de la física cuántica, ahora va a salir, ahora va a salir. Y han pasado los 3/4 de hora y no ha salido ni una vez la física cuántica. Si me puedes orientar, por favor.
Justamente, el máster completo se basa en la física cuántica, es decir, cómo podemos utilizar la ciencia para poder explicar la espiritualidad. Y aquí, en este campo, soy yo una alumna más, al igual que tú, estoy yo del otro lado como una alumna más, y esta apertura de la creatividad es una invitación por parte de Julio a abrir el módulo del ser humano, ya que mi experiencia es en la parte de psiquiatría y en tratar al ser humano es lo que yo puedo impartir mis conocimientos. Pero la física cuántica soy yo una alumna el 100%. Ahí yo todavía no estoy formada, sino que este máster en total es lo que se basa pues dentro de la física cuántica. De acuerdo. Y a pesar que tenemos varios años, seguimos pues aprendiendo. Claro. Y otra preguntita, que está ya un poquito más profunda si tú quieres. Vamos a ver, a gente de cierta edad nos han dicho que la luna no existe, que existe la pelota. ¿Cómo recuperar la luna? Perdón, que se cortó un poquito. A gente de Ah, cierta sí, edad, te digo que a la gente de cierta edad nos dijeron ya hace varios siglos que la luna no existía, claro, que era una pelota, que estábamos engañados. claro. Y de alguna manera en el horizonte ideal del hombre debemos volver a creer en la luna. ¿Cómo se hace eso? Efectivamente, efectivamente. Por eso Bion explica justamente esta teoría de la transformación y que es una teoría bastante complicada. ¿Cómo hacer para que nosotros pasemos a la apercepción? ¿Cómo podemos desetiquetar lo que ya tenemos tan etiquetado? Porque todo lo que hemos aprendido en nuestro ego, y como lo que está comentando Julio, o sea, nosotros necesitamos nuestro ego para poder trabajar en este 3D, o sea, nosotros necesitamos saber qué es una pelota cuando vamos al colegio, otras cosas, pero cómo podemos también tener en esos pequeños espacios, poder lograr desetiquetar lo que ya hemos aprendido nosotros intelectualmente. Y aquí es donde nos invita Bion y donde nos invita pues justamente este máster a poder empezar a ese proceso de etiqueta. Yo todavía no lo he logrado en absoluto, yo todavía estoy como en una K, subiendo en una K para seguir pudiendo vivir estos conocimientos, pero mi idea es poder llegar a tener en algún momento, aunque sea breve, eso que estás explicando, poder llegar a esa apercepción y quitar esas etiquetas bueno, que hemos tenido que aprender en este plano. Muchas gracias. Dejo que otros pregunten. Si no preguntan, yo me apunto de nuevo. Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Por aquí todos damos las gracias, Rocío, en fin. Sí, ¿Me oís, Miriam. Julio? Hola. Sí. Muchas gracias, Helen, me ha encantado. Además, bueno, he ido sacando fotos porque de algunas cosas, claro, no me quedaba con todo, pero me parecía interesantísimo y digo, luego lo repaso. Y nada, me ha emocionado mucho porque yo siempre he pensado un poco esto, a ver, esto me refiero, la base, ¿no? De que podemos crear nuestras conexiones, de que podemos mejorar, ¿vale? Y entonces, como está aquí Julio, aprovecho y así mezclo los dos porque estoy empezando el máster, Julio ya lo sabe, que he estado con él en sesiones y tal, entonces, claro, al principio, cuanto más conocimiento, cuanto más vas aprendiendo, más jaleo tienes en la cabeza. Entonces, yo quería unificar un poco esa teoría, que es la que siempre he pensado, de que podemos hacer mucho, que tenemos mucho margen de maniobra, ¿no? En nuestra propia vida, pues eso, con conocimiento, con experiencia, con esa creatividad. ¿Cómo lo unimos en la misma línea a lo que decíamos el otro día en el primer módulo, ¿no? Del máster, de que realmente el universo está muy organizado, no hay nada al azar, es todo perfecto lo que nos ocurre. Entonces, ¿cómo aunamos esas dos visiones de, pero a ver, si está todo como muy encaminado, ¿cuánto margen de maniobra tengo yo por mucho que me esfuerce? A lo mejor me esfuerzo y no sale lo que yo quiero y pienso que es que el universo no me tira por ahí y ya está. ¿Entendéis lo que digo? Esa paradoja de yo puedo hacer lo que yo quiera, pero el universo no ha pensado esto para mí. O esto ya está escrito o como lo queramos ver, ¿no? Alguien lo ha decidido, la consciencia lo ha movido de esta manera. Entonces, me imagino que a lo largo del máster todos, esta es una de las preguntas que nos iremos respondiendo, ¿no? Pero últimamente tengo mucho esa paradoja de, pero ¿cuánto margen de maniobra tengo yo? Y más con lo que has dicho, que es que me lo creo totalmente. Si ya está todo entre comillas, planificado, organizado para mí, lo que me ocurre es lo que me tiene que ocurrir, es entre comillas, ¿no? Lo necesario para mí, no sé, es una gran duda que tengo. Muchísimas gracias.
Pues justamente allí lo que estás hablando en realidad serían de las leyes del universo. Y hay una ley de correspondencia que Julio puede profundizar mucho más en esta ley de correspondencia, porque efectivamente nosotros podemos trabajar en nosotros mismos y estar abiertos a poder tener esa conexión con el universo y se materialice lo que estamos deseando, pero sí necesitamos ser correspondientes con el universo según lo que tiene. Pero aquí Julio, que es el experto en las leyes de correspondencia y de las 7 leyes del universo, es quien, si quieres, puedes profundizar o no sé si ya pues para otro de los Bueno, módulos. Helen, aquí todos somos aprendices, lo único que vamos incorporando más información y vamos, ya lo sabes tú, dando luz a otros que nos preceden y recogiendo la luz de otros que nos antecedieron. Entonces, lo que pregunta Miriam efectivamente es algo crucial, ¿no? Es decir, ¿debo quedarme parada frente a aquello que el universo me depare? La respuesta es no. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad del libre albedrío, que se ha ido contemplando a lo largo de tantísimos años, ¿no? Tenemos la capacidad de poder accionar o reaccionar en función de los diferentes eventos que van apareciendo en nuestras vidas, ¿no? Y es verdad que en el primer módulo, que era la ciencia dentro de la conciencia, aprendisteis efectivamente que el universo no malgasta energía, que es absolutamente eficiente. Y si no, esas órbitas, esas velocidades de los diferentes planetas alrededor de las diferentes galaxias no serían tan perfectas, ¿no? Hay muchísimos postulados que ya os estuvo desgranando Ramón y que vamos a retomar mañana también un poquito a modo de ensamblaje con todo lo que es el ser humano, ¿no? Pero decirte que esta formación y, bueno, las posturas místicas y toda la convergencia que la ciencia ha hecho al respecto de todo esto no nos invitan a la inacción. Es decir, el ser humano está dotado, estamos dotados para poder accionar con la vida. Por supuesto que sí. La cuestión es el cómo me quedo yo frente a los resultados que se devienen de esas acciones, ¿no? Yo tengo la potestad de poder reaccionar, resistirme a aquello que ocurre en mi vida, o tengo la opción también de aceptar aquello que ocurre en mi vida. ¿Y cómo acepto aquello que ocurre en mi vida? Bueno, pues comprendiéndolo. Y no es solamente comprenderlo muchas veces desde las tesituras más cognitivas, sino que lo tengo que hacer también desde una comprensión con H intercalada, en donde a nivel celular he verificado efectivamente a través de esas leyes que hablaba Helen, que puedo replicar resultados. ¿Qué resultados? Resultados satisfactorios en mi vida, ¿no? Cuando yo tengo resultados insatisfactorios en mi vida, sé que estoy fuera de la ley, ¿vale? Esto no me quiero meter aquí porque es que son horas y horas, ¿no? De profundidad. Pero decirte, Miriam, así, a grandes rasgos, que la inacción, al final, también es una acción. ¿Por qué? Porque eliges quedarte parada frente a aquello que te trae la vida. Con lo cual, lo que podemos hacer, y haciendo referencia de nuevo a las leyes, es, y sin profundizar mucho, porque vuelvo a repetir, es muchísima información, es señalar la ley del 2. ¿Y la ley del 2 qué dice? La ley del 2 dice que la vida se mueve en función también muchas veces de lo que yo haga, con lo cual toquemos a la puerta si algo queremos, si algo anhelamos, si algo deseamos. Y si esa puerta se abre, bueno, pues parece que la conciencia te está invitando a ir por ese camino, ¿no? Y si no se abre, bueno, pues parece que a lo mejor hay que poner a prueba dos cualidades, ¿no? O tu voluntad para seguir en ese camino o tu terquedad, en donde el universo cerrará el telón y te quedarás ahí, pues eso, viéndolas venir, ¿no? Bueno, yo creo que con esto más o menos te hemos respondido. Hay muchísima... Sí, muchísimas gracias, de verdad. Creo que queda muy clara la respuesta. Vamos, Vale. es justo lo que se estaba preguntando. Muchas gracias a los Vale, dos. Miriam, de todas formas desarrollaremos mañana y a lo largo del fin de semana, ¿vale? Pero bueno, por lo menos para que te lleves algo, ahí lo dejamos. Tiene la mano levantada Sebastián Terraz, cuando quieras.
Bueno, hola. Hola Julio, saludo a todos. Hola, Sebastián, cuando quieras. Hola, Bueno, Sebastián. Hay algún hola Helen. micro encendido, perdonad, a ver si podéis apagarlo para que no interfiera, por favor. Vamos a probar. Sí, Sebastián. Bueno, tomé un apunte acá que dice: el lenguaje distorsiona la verdad. Y bueno, es algo que venía pensando hace rato, ¿no? Que el solo hecho de hablar ya es como que nos separa de lo que sería el No se oye bien. absoluto. Hola, A ver. ahí me No se escuchan oye bien. bien, decía yo, ¿eh? Ángel no lo escucha bien, yo lo escucho un poquito bajo, es cierto. A ver si puedes elevar la voz, Sebastián, un poquito, Ahí se escucha acercarte al mejor. micro. Ahí está un poco mejor. Ahí mejor, perfecto. A ver, micrófonos apagados, por favor, Sarai. Gracias. Venga, ahora sí. Sí, Sebastián, cuando quieras. Ahí se escucha. Sí, sí, sí. Ah, bien. Mira, hay justo un temporal acá, un viento, y se va la señal. No te preocupes. Ahora mismo se te escucha bastante mejor que antes. Gracias. Ahí se escucha, bueno. Digo rápido porque se va la señal y mucho viento. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bien. Bueno, tomé un apunte. Dice: el lenguaje distorsiona la verdad. Y es algo que venía meditando hace tiempo, que el solo hecho de hablar ya nos aleja, ¿no? Porque tenemos que explicar las cosas y las palabras, como, bueno, son generadas por el hombre, vienen con una connotación. Y depende de quién la escuche, depende del contexto, también el lugar. Para uno significa una cosa, para otros otra. Entonces, la pregunta sería: ¿hay que desarrollar más la intuición para poder generar más conciencia, o sea, elevarla más rápido? Es lo que yo pienso. Y sería a través de la meditación. Si es así, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo podríamos, ¿no? Tener un camino más fácil que el de las palabras, si existe, ¿no? Eso sería. Sí, aquí Winnicott y de hecho Freud incluso llega a hablar de que va a llegar pues un momento donde el lenguaje físico va a desaparecer y han escrito donde la comunicación va a ser transpersonal. Algunas personas pueden llamarlo telepatía, si es que se hace pues a nivel mental, pero yo también creo en tu punto de inflexión, en la parte del desarrollo de la intuición. Por lo menos aquí en consulta trabajo mucho con lo que sería el segundo cerebro, que para mí ahorita sería el primer cerebro, que es este cerebro intestinal, este cerebro que es más rápido, ese intuitivo, ese que recibe esas señales rápidamente y nos dan una información mucho más pura que después termina pasando por la razón y de repente se termina distorsionando un poco. Entonces, yo también creo, personalmente, y por lo que he visto pues, en la consulta en sí, que una de las inclinaciones para poder desarrollar ese lenguaje transpersonal y pasar de ese uso único exclusivo de la palabra es desarrollar esta intuición, este segundo cerebro, y por eso en consulta estamos usando también un montón lo que sería la microbiota, la microbiota con distintas pues bacterias para poder estimular todo lo que sería la secreción de serotonina y bajar la inflamación y todo esto a nivel de este cerebro intestinal. Y va por ahí, se desarrolla la intuición, que es mucho más rápida que lo que sería el proceso racional del lenguaje racional que hemos aprendido. Ah, bien, bien, perfecto. Gracias. A ti. Gracias a ti, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo querría hacer una aportación, Julio, si no hay otra Fenomenal. pregunta, ¿eh? Si no hay otra Fenomenal. pregunta. Cuando quieras, Vamos a ver, Ángel. lo introduzco de la siguiente manera.
tengo que traer mi biografía mínimamente, lógicamente, ni soy el tema ni es el tema. En mi currículum vitae dice, Ángel Lafuente es un enamorado de su chica, la palabra hablada. Y lleva 60 años buscando amantes para su chica. Yo odié profundamente la palabra hablada. Eso iba conectado con una serie de complejos de inferioridad, con un pavoroso terror escénico, etcétera, etcétera, que en ese escribir derecho sobre líneas torcidas que tantas veces tiene el destino, pues me ha llevado a enamorarme locamente de la palabra hablada. La palabra hablada efectivamente tiene dos caras, una positiva y otra negativa. La palabra hablada puede transformar la realidad, puede cambiarla, puede desorientar. El problema que tenemos, que tiene el mundo realmente, también el anglosajón, es que comenzamos a hablar desde pequeñitos diciendo en castellano aquello de papá, mamá, pipí, caca, y hemos llegado hasta hoy. Y ni siquiera los profesores de lengua nos han hecho caer en la cuenta de este maravilloso descubrimiento del ser humano, que es la palabra hablada, mediante la cual lo que es imperceptible a los demás, yo lo puedo revelar, infinitamente matizable. Tampoco se nos ha enseñado nunca lo que es el diálogo. Cuando hablo de, hombre, diálogo, Ángel, eso todo el mundo lo conoce. No lo conoce nadie. El propio diccionario de la Real Academia da dos definiciones frívolas y estúpidas de lo que es el diálogo. Pero no sigo hablando porque ocuparía mucho y no tengo pie para ello ni es el momento. No podemos despreciar la palabra, sino todo lo contrario. Amarla profundamente, prepararnos en ella y denunciar al sistema educativo universal que desprecia totalmente la palabra hablada. Lo mismo que desprecia en la base la máxima consistencia personal. El contar, y tú que eres psiquiatra, el contar con una personalidad tan segura que yo me atrevo a calificar de imbatible, que nada ni nadie nos pueda derribar. Eso es lo que nos da pie para no estar colgados ni de grupos sociales, ni de ámbitos culturales, ni de equipos de fútbol, ni de patrias, ni de credos, ni de iglesias, sino estar consolidado en uno mismo, y ahí estás abierto para dialogar. Pero es un tema largo, meramente he querido intervenir y te agradezco, Julio, la deferencia para hacer una baza a favor de la palabra hablada, lo que no quita que otras formas, como bien decía Elena, sean las de futuro y las que comunicarán mejor al ser humano, sin duda alguna. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Ángel, por tu aportación, muy interesante, porque efectivamente la palabra hablada en muchas ocasiones está desprestigiada, ¿no? Bueno, esta es otra historia, ¿no? Si nos regimos estrictamente por lo que este máster, por lo que esa formación quiere incluir, no es denostar la palabra hablada, porque en principio, como bien sabes, fue el verbo, y esto es así, ¿no? Esto es así, en principio fue el verbo, pero sí hago un apunte a lo que decía ya nuestro querido Krishnamurti, que no eres la charla que escuchas en tu cabeza, no eres ese diálogo interno que escuchas en tu cabeza, sino que eres la presencia que escucha esa voz, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que es mucho más de aquello que quiere hablar, estamos ya en conexión con el ser, ¿no? Y desde ahí apunto también, para engarzar ya con lo que decía Helen, podemos atisbar facultades superiores de la consciencia, que los antiguos llamaban los famosos siddhis, ¿no? Que es esta facultad también para poder acceder al lenguaje mental sin el verbo en sí mismo, ¿no? Y es ahí, en otras dimensiones, donde el verbo, desde la lengua, ¿no? Desde esa área de Broca y de Wernicke, si nos ceñimos a conceptos estrictamente neurológicos, va desapareciendo para emerger la presencia del ser
y comunicarnos a otro nivel muy diferente, ¿no? Mientras tanto, estamos aquí, estamos en este 3D y por supuesto que la palabra hay que tenerla muy en cuenta, cuidarla, porque realmente en muchas ocasiones se convierte en metáfora, en símbolo para dormir a los niños con nuestros cuentos y despertar a los adultos también a través de ahí. Sí, sí. Entonces, Conectando con lo que muy acertadamente dices, y es amplísimo, sí, yo utilizo otro eslogan, pero no porque quede bien sí. o por curiosidad, sino porque lo creo profundamente. Figura detrás de todas mis firmas, incluso en cartas familiares. En el principio fue el silencio. Así es, así es. Y el silencio como contemplación, ¿no? Y como oportunidad para entrar en el ser. Perfecto, Ángel. De verdad, mil gracias por tu aportación. Bueno, pues llegados a este momento, yo creo que vamos a hacernos cargo de este silencio del que hablábamos. Vamos a finalizar ya la ponencia de mi querida amiga Helen, que confió en el proyecto desde el principio. Me imagino que os habrá aportado. A mí siempre escucharla una y otra vez, por supuesto que me ayuda, siempre refresca, siempre recogemos conceptos, los vamos engrasando más todavía para seguir creciendo y al final este es el movimiento, ¿no? Transformar al ser humano, transformarnos a nosotros requiere entrenamiento. Y en ese entrenamiento estamos. Así es que a los alumnos os espero mañana para seguir profundizando, recogiendo toda esta valiosísima información y nos vamos a adentrar en, bueno, pues en las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y mucho más. Y espero que sea nutritivo y os agradezco de verdad vuestra presencia en el día de hoy. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Gracias, Julio, y gracias a todos los Helen, por haber estado aquí con nosotros. gracias. Como siempre, amiga mía, un abrazo de corazón. A vosotros. Gracias. Chao.